Gracias. Bien, buenos días chicos. Vamos nuevamente a hacer un análisis, una reconstrucción de lo que hemos estado observando dentro de las clases de historia. Hemos venido viendo algunos videos, hemos trabajado principalmente con conceptos, hemos estado observando las fuentes de la historia, vimos delimitadamente a través de ejemplos cuáles eran estas fuentes de la historia. Espero que quede claro porque es una consideración amplia de cómo vamos a ir trabajando la historia. Estuvimos hablando sobre el siguiente tema, que principalmente es el trabajo. Y estuvimos delimitando qué era el concepto de trabajo. Más allá de lo que podamos delimitar o no, vamos a intentar esta clase como objetivo explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario dentro de la consideración y la conformación propia del ser humano. Deberíamos entonces preguntarnos, ¿solo los humanos trabajan? ¿Los animales, los demás animales también trabajan? ¿Qué creen sobre esto? ¿Los demás animales podemos decir que también trabajan? ¿Qué piensan? No dicen solo nosotros, los seres Solo humanos. nosotros trabajamos. Entonces póngame un ejemplo, una definición, tal vez, o mejor dicho, un ejemplo sobre cómo los humanos trabajan. ¿Qué le caracteriza propiamente al humano el trabajo? Pensemos en eso. ¿Qué será? Tal vez algún ejemplo propiamente del Necesidad, trabajo. necesidad, ¿Cómo? De nuevo, no le entendí. necesidad. Ya, pero los otros animales también tienen necesidad de comer, de buscar un lugar donde esconderse por los peligros de la naturaleza por sí mismos. ¿Cuál es la diferencia entonces? La necesidad puede ser en un principio la misma. Satisfacer esa necesidad depende de la perspectiva de cada uno de los animales. Si el trabajo es propio del ser humano, ¿cómo se diferencia entonces de los otros animales? Que pues los humanos trabajan por necesidades económicas, los animales no. Ya, la consideración económica es un invento del ser humano. El dinero es un invento del ser humano. Pero satisfacen las mismas necesidades. Es decir, yo trabajo para tener el dinero y comprar alimento. Los animales buscan el alimento en la naturaleza, pero en un tiempo los seres humanos también buscaron en la naturaleza. Aún así trabajaban. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de una persona del Paleolítico que no conoce el dinero, pero que tiene que conseguir el alimento de la naturaleza? ¿Por qué es diferente si solo el ser humano hace trabajo? ¿Por qué los otros animales entonces no trabajan? Porque nosotros relacionamos, como les decía anteriormente, el trabajo solo con el dinero, pero no es dinero. Si en la época del Paleolítico no existía la consideración de dinero y los seres humanos igual generaban un trabajo para poder conseguir los elementos, ¿cómo podemos nosotros entonces entender el trabajo? No sé si me explico o no. No sé si queda claro. Retomo. Decimos que solo los seres humanos trabajan. Si solo los seres humanos trabajan y les digo que no es el dinero, porque en un tiempo no existía el dinero, es un invento propio del ser humano, entonces, ¿por qué los otros animales no trabajan? ¿Algún ejemplo donde los humanos trabajen? Agricultura, en el sector ganadero también. Ya, en el Paleolítico no existía la agricultura, es un invento algo posterior, o tal vez, digamos, en la época de las cavernas, los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, tal vez no tenían la posibilidad de llegar a la agricultura, eran nómadas, pero también tenían la consideración del trabajo. ¿Por qué los otros animales entonces no Dice, trabajan? perdón que le interrumpa, dice Madeline Mera si es que le puede dejar entrar que se le desconectó, por favor.
Bueno, ahí hay que considerar eso. Ya. Entonces, retomando el tema. Porque el ser humano trabaja y los otros animales no. Deberíamos entonces retomar el concepto de trabajo y redefinirlo. ¿Qué entendemos entonces nuevamente por trabajo? Porque si decimos que los seres humanos trabajan y los otros animales no, ¿dónde está el punto relevante para comprender el trabajo? Si es una actividad propiamente humana, ¿dónde está? La agricultura es un invento propio del ser humano, pero antes de la invención de la agricultura, el ser humano ya trabajaba. ¿O no? ¿O a alguien le parece que no? Que los otros animales también trabajan. Si es Por que... el, ¿Perdón? por el bien de uno mismo. Sí, pero los animales buscan alimento por el bien de sí mismos, de su Por eso. manada, de su agrupación, de ellos mismos para la supervivencia. ¿Dónde diste el trabajo? Vamos entonces, ya que no nos queda del todo claro, a buscar directamente la definición de trabajo. Partamos de eso. Definamos y redefinamos trabajo. No como actividad económica en el sentido de dinero. Busquémoslo de otro sentido. Busquemos qué es trabajo. Una Alguien. actividad que consiste en satisfacer nuestras necesidades básicas. Ya. Y hay ese trabajo que es una actividad para satisfacer las necesidades básicas. ¿Cómo se diferencia de los demás animales? ¿Qué hace el ser humano que no hacen los demás animales? ¿Qué será? ¿Qué hace el ser humano? Tiene horarios. Horarios. Tenemos que pagar cosas. Perdón, de nuevo. Que hay que pagar cosas. No, vamos pensando no en tanto en nosotros como en la actualidad, en el trabajo de la actualidad. Piensen en el trabajo de la época donde los seres humanos eran nómadas. ¿Qué hacían esos seres humanos para satisfacer las necesidades? Que sea diferente de los demás animales. Pensemos, vamos. Ustedes ¿Cazaban? perdón, ¿Cazaban? ya cazaban. ¿Qué hacían para cazar? ¿Cómo? Formas de hacerlo. ¿Cómo? Construyan herramientas para poder lograrlo. Tengan herramientas para poder lograr las deficiencias que los seres humanos tienen. Los seres humanos no son ni rápidos, fuertes, ni tienen garras, ni tienen ningún tipo de elemento que los otros animales sí. Entonces, tienen que trabajar la naturaleza. ¿Qué significa esto? Principalmente es modificar la naturaleza. Algo que hace el ser humano es modificar la naturaleza. Eso significa o conlleva un cierto trabajo, muy diferente al criterio de los otros animales. Con las propias capacidades, sin moldear nada de la naturaleza, pueden conseguir alimento. ¿Sí? Es verdad, habrá animales que utilicen herramientas y demás. No disto de esa perspectiva, no niego que existan animales que puedan utilizar herramientas. Pero el ser humano, por ejemplo, si nosotros vemos el momento que los seres humanos se asientan gracias a la agricultura, tienen que construir elementos que les permitan sobrevivir dentro del clima. Tampoco tenemos ningún tipo de piel ni ningún tipo de elementos que sean propios de nuestra condición. Por eso creamos ropa, por eso creamos elementos que nos permitan subsistir. Eso demanda trabajo, ¿sí? Eso demanda un proceso de modificación de la naturaleza, de transformación de la naturaleza que no tienen los otros animales. Ahí está el punto relevante. Lo que acabaron de decir. Es verdad, es una condición, es la posibilidad de sobrevivir, es una actividad que nos permite la subsistencia, pero esa actividad está netamente determinada por la modificación de la naturaleza, que es una modificación diferente.
De ahí, por lo cual tenemos computadores, tenemos carros, tenemos diferentes tipos de elementos que nos permiten hacer de la vida algo más llevable, algo más sencillo en esa consideración. Mientras los animales se enfrentan a los objetos, al mundo, de manera instintiva, y esto también es otro punto relevante, los seres humanos no solamente actúan sobre aquellos objetos de manera voluntaria y libre, sino que superan la inmediatez de sus necesidades físicas. Como les digo, los seres humanos carecen mucho frente a los otros animales en condiciones de carácter físico. No somos ni rápidos, ni altos, ni fuertes, ni podemos enfrentarnos a muchas de las peripecias que la naturaleza presenta. ¿Dónde está la diferencia fundamental? En la capacidad racional, en el cerebro. Los otros animales se enfrentan de forma instintiva para satisfacer sus necesidades. El ser humano planea, planifica, idea, se cuestiona, analiza la realidad de forma diferente. El trabajo, al ser una característica esencialmente humana, entonces el trabajo es esencialmente humano. Ya vimos el carácter de esencia, que significaba lo que le hace propiamente al ser humano, o en este caso, al ser humano, ser lo que es. Si es esencialmente humano el trabajo, entonces será una característica propia nuestra, una condición propia nuestra. Se ha producido de distintas maneras dependiendo del tiempo, de cómo se ha visto la realidad. Tanto la labor de un campesino de la antigua Grecia como la de un obrero de una fábrica son propias del trabajo. Es verdad que no es lo mismo tener la maquinaria para extraer la producción que tener una persona que vaya sacando esa producción, pero sigue siendo trabajo porque es una forma de moldear la naturaleza. Desde su origen el ser humano se ha relacionado con la naturaleza y la ha transformado. Démonos cuenta en la realidad. Por ejemplo, miremos solo lo que estamos o cómo estamos recibiendo la clase. Tenemos tal vez un teléfono celular, un computador, de la forma en la que estamos recibiendo. ¿Por qué podemos nosotros llegar a estas consideraciones? ¿Por qué hemos inventado los libros? ¿Por qué hemos inventado los carros? ¿Por qué tenemos estos objetos? ¿Por qué este tipo de simbolización para cada uno de los elementos? Los demás animales no hacen eso. O sobreviven o se integran a la realidad dentro de sus posibilidades. Y nuestra posibilidad como seres humanos, yo no diría que es superior o inferior, simplemente es una forma diferente de trabajar la realidad por medio del trabajo. ¿Y cómo vamos a analizar entonces, por ejemplo, la época del Paleolítico, la época del Neolítico, la época de las diferentes realidades de la sociedad? A través de cómo esas sociedades han ido trabajando, modificando la naturaleza, será uno de los avances fundamentales dentro de la humanidad, el comprender esta consideración del trabajo. De ahí este tema importante, de ahí que debamos explicar y valorar la importancia del trabajo dentro de la humanidad, porque no es un tema simplemente del trabajo para obtener dinero, sino que trabajo con el sentido de modificar la naturaleza. Y depende de cada una de las sociedades cómo hayan modificado la naturaleza para que pertenezcan a un grupo de la historia. Y así comprendemos la historia. La conciencia de vivir dentro de una sociedad apareció en el momento en que los seres humanos se percataron de la necesidad de establecer vínculos. Y el criterio del trabajo también estará relacionado con el concepto de sociedad. Acordémonos del concepto de esencia que decía Aristóteles, que yo les dije en la clase de filosofía. Para Aristóteles, la esencia y algo que hace propiamente el ser humano es sociedad. Trabaja en grupos que tienen que estar netamente delimitados. Cada una de las personas dentro de la sociedad cumple una función específica y esa función específica le determina qué trabajo va a realizar. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Nosotros entendemos trabajo de una forma diferente.
porque los elementos ya están mayormente creados. Y es una consideración de una modificación sobre ciertas perspectivas. Pero el momento cuando inició la humanidad, había muy pocas cosas, muy pocas herramientas, muy pocos elementos que podíamos utilizar. Y todo era nuevo para poder modificar la naturaleza y subsistir. La sustitución del instinto por la conciencia fue lo que distinguió a la primera fase de la vida en sociedad. ¿Qué significa conciencia? Porque dentro de la consideración de la sociedad hay un concepto filosófico que es el que se ha venido trabajando. Conciencia. Conciencia de sí, conciencia para sí, es decir, de mí mismo frente a la sociedad. ¿Qué es conciencia? ¿Por qué hablo en la sociedad del término conciencia? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? Un pensamiento. La idea puede ser un pensamiento, pero la conciencia va un poquito más allá solo del pensamiento. ¿Qué será la conciencia? Es algo que los otros animales, por lo general, nosotros como seres humanos, creemos que carecen. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué será la conciencia? La posibilidad de poder pensar y razonar. Esa es la capacidad racional. Esa es nuestra capacidad como seres racionales, de pensar. Pero conciencia, Conocimiento del ser humano. bueno, en parte podemos decir, este es nuestro conjunto. Y dentro de nuestro conjunto vamos a representar a los triángulos como los seres humanos y a los círculos como los demás animales. Existen animales como la mayoría de mamíferos, de los cuales somos parte, y especialmente si nosotros nos centramos a lo que es más común, por ejemplo, los lobos, los perros, que se relacionan directamente en manada. ¿Sí? Y su conformación de la realidad es su grupo al cual pertenece. Pero decimos que el ser humano tiene conciencia. Significa que el ser humano se entiende como individuo y se entiende como parte de la sociedad. En cambio, los animales solo se entienden dentro de la conformación propia de la manada. Puede ser discutible o no esto, no vamos a entrar en temas propiamente de la biología, pero algo que sí comprendemos realmente y desde la consideración filosófica, un filósofo llamado Hegel plantea que la conciencia de mí, es decir, yo me entiendo como individuo diferente de los demás, es una característica propia del ser humano. ¿Qué significa? Que la conciencia es entenderme a mí como individuo que pertenece a un grupo. Ese grupo es parecido y diferente a mí. Los demás animales solo comprenden su grupo como manada, como parte de, pero no hacen sociedad. Porque al momento que no se identifican como individuos, no pueden identificar qué es lo correcto o no que debo hacer. Y el trabajo que yo cumplo, cualquiera que sea, es parte tanto para mí como individuo, es decir, me satisface una necesidad individual, pero también satisface una necesidad colectiva de la sociedad. No es tan sencillo de entender el concepto de conciencia y autoconciencia, es decir, entenderme a mí diferente del resto y entender al resto como diferente entre sí. Pero de forma sencilla, diremos que esta perspectiva de la conciencia social del ser humano, que se va desarrollando y perfeccionando a medida que la población aumenta, es propia de nuestra condición como seres humanos. Solo el ser humano, de los estudios, pocos o muchos que haya, se puede determinar como diferente de los demás. Y por lo tanto su trabajo dependerá no solo de él, sino de lo que aporte al resto de la humanidad. Y esa es la perspectiva. Tal relación evidente está directamente vinculada con el carácter de los seres humanos con el trabajo. Yo, por ejemplo,
me comprendo como individuo, por eso tengo un nombre particular, me entiendo diferente de ustedes, no solo por la edad, sino por la consideración que tengo de mi entendimiento propio de lo que yo soy y de lo que ustedes son como seres humanos en su propia consideración del mundo, en nuestra forma de ver la realidad, pero todos somos parte de la misma comunidad, somos parte del CISME, somos parte del sur de Quito, somos parte de Quito, somos parte del Ecuador, somos parte de América Latina. Sí, podemos categorizar y poner categorías a cada uno de los elementos. Los demás animales no pueden hacer esa consideración. Dentro de esas categorías, dentro de esa misma consideración, yo tengo un trabajo. Soy profesor. Y mi función en la sociedad es guiarles, porque no es dar clases ni imponer conocimientos, sino es guiarles dentro del descubrimiento del conocimiento. Y ustedes, como estudiantes, bajo su propio criterio, bajo su propia perspectiva del mundo, van encaminando ese conocimiento y lo van encontrando. Y tienen una función específica, ¿sí? Cada uno cumplimos una función desde comprender, desde tener conciencia de mi existencia frente a la demás realidad. Eso como perspectiva fundamental de la visión del trabajo dentro de la conciencia del ser humano. ¿Preguntas, dudas, crisis? ¿Algo no queda claro? ¿No están de acuerdo? Si no están de acuerdo, díganlo, sin ningún inconveniente. Profe, vea, yo no creo lo que usted está diciendo, no se invente, digan, no se inventa cosas, díganlo, sin miedo, sin afán de decir estamos mal o bien. Ya les he dicho, la idea, por lo menos, de las clases en las que estamos, es que ustedes comenten. De lo que comentemos podemos saber hacia dónde estamos avanzando. Nada que cuestionar, que preguntar. Bien, entonces, para concluir el término y la perspectiva del trabajo, el trabajo siempre está presente en la sociedad. Siempre se realiza diversos aspectos que constituyen la vida social en cuanto a nosotros, cómo trabajamos la realidad. Por ello, disciplinas como la filosofía, sociología, economía, tratan de las cuestiones del trabajo. La filosofía habla sobre cómo el trabajo es propio del ser humano. La sociología, cómo la sociedad se va organizando a través del trabajo. Por ejemplo, en una sociedad, nuevamente, en nuestro conjunto de la sociedad, hay un organismo. Este organismo, el Estado, va determinando qué funciones cumple cada una de las personas dentro de la sociedad y cada persona va determinando qué puede hacer el grupo que está a cargo de sí mismo. Y es una consideración mucho más compleja de la sociedad que el simple hecho de ser recolectores y cazadores. Pero iremos nosotros analizando estas perspectivas. El trabajo también se halla vinculado, obviamente, a la economía, ya que supone la satisfacción de necesidades. Y justamente el ámbito de la economía es uno de los puntos relevantes que desde un cierto tiempo viene siendo fundamental para comprender qué función y qué trabajo va cumpliendo la humanidad dentro de estos procesos. Vamos entonces, la siguiente clase, a analizar el Paleolítico, pero es menester fundamental que definamos claramente ya qué es el trabajo. Y vamos a hacerlo esto dentro de la clase en nuestro cuaderno. Defina qué es trabajo. Desde su punto de vista, ¿sí? Pueden comenzar con la palabra. Es una actividad, pero traten de poner algo de ustedes, algo que crean ustedes que es el trabajo, algo que tal vez no se dijo, algo que es importante mencionar, que es importante darle fundamento, que tal vez el profe le pasó por alto, que tal vez ustedes crean que sí es lo económico. No importa, esta es su definición de trabajo, que parte de lo que hemos aprendido. Obviamente tenemos que ir sacando nuestras ideas a partir de lo que vamos aprendiendo. Con eso terminamos y podemos, creo yo, terminar el video aquí.